una repetición cíclica, pues se te puede ir por cerda a 60 euros cada repetición. Cuando es una repetición acíclica, pues puedes decir que un coste puede irse hasta los 90 euros por cerda, ¿no? Entonces, el problema de la fertilidad, además de este coste, es la oportunidad de haber podido vender estos lechones al matadero también. ¿Cuánto dejaste de vender en carne? Entonces, además de la fertilidad, es un coste que se pierde una oportunidad de haber vendido esos lechones. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué parte del país te encuentres. Hoy tenemos un nuevo episodio de Porcicast. Vamos a hablar de fallos reproductivos ligados al manejo de dosis seminales y hoy nuestra invitada es Marina López. Marina, ¿nos cuentas un poquito tu historia? Claro que sí. Primero que todo, muchas gracias por invitarme. Y bueno, mi nombre es Marina López Rosas, soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estudié aquí en España el máster en Sanidad y Producción Porcina, el que está dividido en la Universidad de Lérida, Universidad de Zaragoza y Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, mi trayectoria profesional data de hace unos 10 años en el sector porcino, siempre ligado a los centros de inseminación artificial o centros de transferencia genética, como le decimos en toda Latinoamérica. Y bueno, actualmente desde hace un par de años me encuentro trabajando como coordinadora de los centros de inseminación del Grupo Jorge. Madre mía, vaya trayectoria. La verdad es que llevas muchos años en el sector. Yo creo que nos va a encantar hablar contigo. Me va a encantar hablar contigo hoy. ¿Vale? Pues bueno, yo te quería preguntar un poco que cuáles eran los fallos principales que vemos en las granjas que pueden afectarnos a la fertilidad y a los nacidos totales. Bueno, normalmente como cuando hay algún problema de fertilidad nos apuntan a los centros de inseminación, ¿no? Es lo típico de decir las dosis. Y la verdad es que es un problema multifactorial, que yo diría que además de la responsabilidad que tenemos nosotros para preparar una dosis correcta, dígase en concentración, en motilidad, en las formas anormales como un límite que se ponga en cada centro de inseminación, pues también hay otros factores fundamentales como puede ser la logística, es decir, todo el trayecto desde el momento en que nosotros entregamos al repartidor las dosis, todo ese trayecto que se haga en un vehículo con una temperatura controlada, que se esté entre 15 y máximo, yo te podría decir 19 grados, para que las células no se activen y no empiece a gastarse la energía del diluyente. Y también menos de 15 grados puede dañar a la célula espermática y entonces puede entregar un producto que no haya sido el que nosotros preparamos en un centro de inseminación. Después hay otro factor en esta cadena fría, que es la recepción de las dosis en granja, ¿no? Entonces, muchas veces nos piden las dosis a primerísima hora, es más, antes que el pan, y a veces no están en granja. Entonces, ¿en dónde se colocan estas dosis? Ese es otro punto, ¿no? Si la granja está bien condicionada, de tener su nevera de conservación, que esté a esta temperatura que te digo, y después, cuando llegue el personal, que se traslade dentro de la granja y se conserve esta temperatura. Es decir, imagino que por tema de bioseguridad, lo que aconsejas es que haya una nevera de recepción, porque normalmente no hay gente en las granjas tan temprano cuando servís las dosis seminales, que haya una nevera de conservación que esté a su temperatura, ¿no? Para cuando vaya a ir la gente a recoger el semen esté en condiciones óptimas, ¿no? Es correcto, Sara. Como sabes, en toda España tenemos también ahora un problema del PIRS. Entonces, la logística también va repartiendo de acuerdo como a la sanidad de cada granja, ¿no? Y los horarios son los que le toca de acuerdo de menor a mayor problema, por así decirlo. Entonces, exacto, el horario a veces no está la gente en granja y tiene que haber una nevera de recepción para que no se cruce, ¿no? El repartidor con entrar a la granja y poder ser un vector de cualquier tipo de virus o bacteria, ¿no? Para las granjas. Entonces, es muy importante que haya esta inversión en las granjas, una inversión de una nevera
de recepción y dentro de la granja, en donde siempre también estén monitoreadas con un termómetro de máximas y mínimas, con un data logger, que sería lo óptimo, que también los trayectos se evalúen con data loggers, y que una vez que se reciben en granja las dosis, pues también se saquen del envoltorio, se coloquen de manera horizontal para que la sedimentación que es natural que se provoca en las dosis sea lo más homogénea posible, y entonces las células tengan de dónde nutrirse de este diluyente que también contiene antibiótico. Entonces deben de quedarse las dosis siempre en posición horizontal, porque si quedan una sobre otra, pues es donde viene la sedimentación. Entonces, como puedes ver, ahí ya vamos sumando factores, ¿no? Desde el envío, temperatura, almacén y luego dentro de granja, la recela. Y sobre todo lo que me parece muy, muy interesante es que normalmente cuando llegan las dosis seminales, la gente las coge, mete la bolsa entera en las neveras, no se da cuenta que es muy importante separarlas, como lo has dicho, porque directamente vamos todos como un poco con prisa, ¿no? Y es una parte que dicen, bueno, las guardamos en la nevera y ya está, pero te encuentras muchas veces las bolsas enteras con 30 o 40 dosis sin bien colocar. Y bueno, eso sí que es cierto que día a día lo estamos viendo en el campo. Exactamente. Muy bien. A la inseminación, ya sea postcervical o tradicional, como se sigue haciendo en las nulíparas aquí en España, ¿cuáles dirías que son los principales puntos críticos que pueden afectarnos? Primero que todo, yo diría que empezaríamos desde la recría de tener a las cerdas con la edad, con el peso, bueno, dependiendo también la genética, es que las genéticas de hoy en día eh, van creciendo, ¿no? O sea, el cuerpo parece una cerda que ya cumple con las características, pero por dentro tienen un aparato reproductor un poco inmaduro, ¿no? Entonces yo te diría que antes de incluso de irme a la técnica, sería recomendar que utilicen a la cerda de acuerdo a como te recomiende tu casa genética en peso, en edad y apuntar siempre cuántos celos lleva, ¿no? Que siempre inseminemos en el segundo o tercer celo registrado para que la inseminación sea la correcta. Y efectivamente, en las cerdas primerizas lo más óptimo es la inseminación tradicional para no meter una técnica un poco agresiva como el catéter de la poscervical, que es también una técnica pues más delicada porque atravesamos una barrera fisiológica y que, bueno, que si no se hace con una formación adecuada, pues se puede incluso meter una infección en la cerda y provocar una cerda sucia. Entonces, te diría entonces que una correcta preparación de la cerda desde la recría, monitorización de sus celos, y ya una vez que determinemos, bueno, primerizas, pues el celo de la primeriza dura bastante diferente, dura aproximadamente 48 horas, frente al celo de una multípara, que suele irse a unas 72 horas. Entonces, no podemos pretender en granja que el momento de inseminación sea igual de una cerda primeriza que una multípara, porque el momento de la ovulación ocurre en horas diferentes, ¿no? Y ese pudiera ser el error y uno de los fallos que causen problemas reproductivos. Sí, sobre todo algo como has nombrado, la capacitación del personal, es decir, que sepan inseminar, que normalmente somos muy rápidos enseñando a la gente en tema de inseminación, porque pensamos que es algo básico. Una inseminación tradicional y una inseminación postcervical no tiene nada que ver, como has dicho, fisiológicamente no es igual. Y debemos incidir mucho en que el personal sepa realizar el manejo de la propia inseminación, porque como has dicho algo y me llama mucho la atención, porque mis ganaderos lo dicen siempre, cuando hay un problema de fertilidad, el primero es el semen, es decir, las dosis seminales no están bien, yo no he sido, ¿vale? Es mucho más fácil echarle la culpa a un externo, en este caso, que al propio manejo de la granja. Sí, la verdad que tenemos esa, y bueno, siempre nos llega, ¿no? De, oye, tenemos problema en esta granja. Y decimos, bueno, nosotros también tenemos un proceso de trazabilidad y afortunadamente generamos un pool de dosis, ¿no? Es decir, no mandamos una sola grupo de dosis a una granja, es decir, dividimos, ¿no? En diferentes granjas un pool. Así que monitoreamos y revisamos si en otra granja se ha comportado correctamente o nuestro control de calidad que guardamos en laboratorio está bien. Pues nosotros le damos ese respaldo al ganadero como para decir, pues mira, puedes revisar a lo mejor el problema está por otro lado,
las temperaturas de las neveras o la capacitación del personal o un problema sanitario, en fin, es multifactorial, ¿no? Incluso la condición corporal de las cerdas, si tienen cerdas que quedaron muy delgadas después de la primera lactación, pues es evidente que igual quede gestante, pero pierdan esos embriones, ¿no? Y caso contrario, tener cerdas gordas, pues igual provoquen problemas metabólicos, que a lo mejor también tengas unas cerdas con problemas como tipo diabetes, y que también al ser cerdas gordas y tenga menos espacio el lechón para crecer, pues vas a tener también igual camadas pequeñas. Es decir, hay un mundo en los fallos reproductivos. Sí, la verdad que sí, no sé. Y además hay un componente individual que muchas veces en producción no lo tenemos muy en cuenta, es decir, no todas las cerdas son iguales, entonces pues es algo que hay que barajar y hay que saber que, bueno, que hay que analizar un poco a nivel individual a ver cómo produce una cerda, si viene de un destete bueno, si viene de un destete malo, es decir, son muchos datos que gracias a las tecnologías ahora podemos ir analizando, pero sí que es verdad que influyen muchas, muchas, muchas cosas. Bueno, en cuanto a la pérdida de fertilidad de nuestras cerdas, ¿qué impacto productivo y económico crees que está generando actualmente? Bueno, pues como sabemos, el problema de los días no productivos en cualquier granja es un coste que ya es un coste fijo por cerda, ¿no? Es decir, cuánto pienso consume esta cerda, los gastos de mano de obra y demás, y que bueno, que si mal no recuerdo está calculado sobre 3 euros o hasta 4, dependiendo el coste del pienso. Entonces, es un día no productivo, es un coste que le representa bastante dinero a la empresa, que yo creo que es como así los gerentes se dan cuenta de los fallos, porque vamos a decir una repetición cíclica, pues se puede ir por cerda a 60 euros cada repetición. Cuando es una repetición acíclica, pues puedes decir que un coste puede irse hasta los 90 euros por cerda, ¿no? Entonces, el problema de la fertilidad, además de este coste, es la oportunidad de haber podido vender estos lechones al matadero también. ¿Cuánto dejaste de vender en carne? Entonces, además de la fertilidad, es un coste que se pierde una oportunidad de haber vendido esos lechones a matadero. Sí, es decir, que los lechones, como decimos, que salen por la puerta se reducen, que es donde las empresas realmente se dan cuenta. Es decir, si tienes que producir 2.000 lechones y están apareciendo 1.800, ¿dónde están esos 200 lechones que faltan? Se han perdido por temas de fertilidad. ¿Por qué? Entonces, bueno, pues aunque no vean directamente computable lo que has hablado de los días no productivos, que son entre 3 y 4 euros por cerda, ellos ven que el lechón, que ahora mismo está en un buen coste, estamos en una etapa de producción muy buena, no está saliendo. Entonces es algo que creo que en tema de fertilidad este año y el pasado son años donde se va a trabajar realmente mucho después de todas estas cepas hipervirulentas que estamos viviendo, ya que los problemas de fertilidad cada vez son mayores, estoy totalmente de acuerdo. En cuanto al diagnóstico de gestación, es decir, nosotros, todo el mundo ya tiene desde hace muchos años ecógrafos en las granjas, solemos tener ecógrafos muy, muy básicos, pero básicamente en la granja lo utilizan para saber si la cerda está gestante o no. ¿Tú crees que podríamos llegar un poco más allá y utilizar los ecógrafos para otras técnicas o que nos ayuden para algo más que no solo para decir, ¿está vacía o está gestante? Absolutamente, sí. Bueno, la ecografía es una herramienta, como tú dices, en donde va más allá de detectar la gestación. Entonces, ya desde hace unos años, una persona, Antonio Vela, que ha sido quien me ha formado en ecografía reproductiva, pues me enseñó y siempre está enseñando temas de detectar a las cerdas púberes y impúberes, ¿no? Entonces, cuando metes algunos grupos de cerdas y notas que hay algunas que no entran en celo, con el ecógrafo bueno, después de una capacitación y obviamente practicar, porque la ecografía no es más que practicar y hacer el ojo, puedes saber si necesita esa cerda a lo mejor un apoyo hormonal o incluso sea una cerda que por alguna razón fisiológica sus ovarios o su útero no está activo y entonces la tendrías que eliminar. Entonces, la verdad que la ecografía, yo veo que aquí en España está muy
ya intrínseca en las granjas. Desafortunadamente en Latinoamérica todavía no tiene esa fuerza que tiene aquí y definitivamente nos ayuda, ¿no? No podemos confiar simplemente en pasar un berraco enfrente y pensar si la cerda está gestante o está vacía y confiarle a si la cerda se paró o no, a saber si está productiva o no la cerda. Entonces, definitivamente es una herramienta que no debe de faltar, así como unas botas no deben de faltar en una granja, un mono, demás. Pues lo mismo un ecógrafo, ¿no? Porque además de saber si está o no está gestante, nos puede ayudar para detectar una cerda puber o impúber. Y también hoy en día se utiliza pues también para el grosor, la grasa dorsal, ¿no? Entonces incluso para un apoyo nutricional se puede detectar la grasa dorsal. Depende también el tipo de ecógrafo con el que se cuenta en granja. Es más, creo recordar que has mencionado a Antonio, creo recordar que hace un par de años hicieron un trabajo para selección temprana de primerizas, es decir, con el ecógrafo nos permitían, como has dicho que era tan importante el tema de la condición corporal, los celos de la primala, creo recordar que ellos hicieron un trabajo para selección temprana de primerizas mediante ecografía con la Universidad de Zaragoza, que me parece algo súper práctico y creo que es algo que deberíamos ir implantando, porque al final es algo sencillo con el que podemos nosotros seleccionar un poco las cerdas en la granja. Y el tema de la grasa dorsal, por supuesto, es decir, se mide en muchas granjas, se trabaja ya con grasa dorsal en selección genética, también se hace para tema de berraco. Es decir, es algo que ya, por lo menos aquí en España, llevamos bastantes años trabajando con ello, pero creo que se puede sacar mucho más partido al ecógrafo que básicamente nosotros no estamos haciendo. Por eso me parece un tema súper interesante y la verdad es que estés trabajando con Antonio y que te haya formado, la verdad es que me parece, vamos, genial. Así es, así es. En cuanto a, ya hemos hablado un poquito de todo, en cuanto al manejo de las dosis, de cómo deben de llegar a la granja, de un poco de capacitación de personal, las inseminaciones, los principales problemas económicos que podemos tener por tener pérdidas de fertilidad y tal. Pero de todo esto, ¿qué es lo que realmente son o consideras que sean puntos críticos que no debemos descuidarnos? Es decir, son muchas cosas lo que debemos analizar, pero si tuvieras que decir cuáles son los puntos más críticos que deberíamos de estudiar o de trabajar para evitar pérdidas de fertilidad por manejo de las dosis seminales, ¿qué es lo que nos dirías? Bueno, desde el punto de vista de nosotros en los centros de inseminación, hay varios puntos críticos, ¿no? El factor berraco, que al final también es algo, pues, biología, ¿no? Entonces, los centros de inseminación nos basamos casi siempre los centros grandes en un sistema CASA, en donde te evalúa la motilidad, las formas anormales y ya, ¿no? Y entonces, venga, la producción, envasar, vale. Pero realmente tendríamos que ser, tal vez, dar también un paso más adelante, como lo hace Francia, de analizar cada berraco en donde se vean estas poblaciones subfértiles que existen, ¿no? Que tal vez el espermatozoide se mueve espectacular, la morfología es espectacular, pero el problema esté en el acrosoma o esté en el núcleo del espermatozoide. Entonces, estemos dando por hecho que estamos enviando una dosis correcta y realmente sea un berraco subfértil. Bueno, afortunadamente nosotros trabajamos con heterospermia, entonces ese posible error lo diluimos al hacer un pool de varios berracos. Pero el problema es cuando una granja multiplicadora pues recibe una dosis de un solo berraco y si no ha sido testado este berraco, pues pueden tener problemas reproductivos y todo el mundo romperse la cabeza y no saber de dónde viene el problema, ¿no? Cuando realmente igual es un problema de ADN del propio animal. Entonces te diría que ese sería un punto crítico que igual España podría empezar a trabajar en mirar estas traslocaciones genéticas, que se le llama. Y otro punto de vista que también nosotros trabajamos muy fuerte en el centro de inseminación, hacemos controles de calidad a la hora cero, a las 24, 48 horas, porque, pues, como te decía, la biología son células que al final no producimos tornillos, ¿no? Entonces producimos células que pueden de repente
tener un choque por lo que sea de temperatura, de que pues el berraco no se adaptó a este diluyente y que no sirva, ¿no? Entonces, gracias a estos controles de calidad que tenemos en el centro, hemos podido detectar pues algún berraco que almacene incorrectamente, que baje la motilidad drásticamente y poder detener a lo mejor en logística y decir, el lote tal, por favor elimínenlo, vamos a volver a procesar unas dosis seminales, avisamos a las granjas de, oye, te va a llegar el semen más tarde, o si ya la tienes, por favor, este lote descártalo, no inseminen y ahora mismo les enviamos otro, ¿no? Entonces, esa confianza que nos tengan en las granjas, de decir, bueno, la labor que hacemos en los centros está muy comprometida para poder llevar las dosis de la calidad más óptima. Y pues la otra parte que te digo, ¿no? La logística, que a veces damos por hecho que las temperaturas están correctas, porque transportar una dosis seminal es igual de delicado que transportar las vacunas, es decir, la cadena de frío de una vacuna, en cuanto se daña, pues es inyectar agua, ¿no? Entonces, lo mismo en una dosis seminal, irnos por debajo de los 15 grados o pasarnos de los 19 grados es afectar a todo un proceso que nos llevó un tiempo y entonces es empezar a tener un problema en la granja que efectivamente puede ser por las dosis seminales que pudiera estar dentro de la logística o dentro del almacenamiento en granjas. Esos serían, yo creo que los puntos más críticos. Hay dos puntos que siempre he tenido duda yo en granja y aprovechando que te tengo aquí voy a preguntarte. ¿Cuánto tiempo más o menos puede durar una dosis seminal? Es decir, ¿cuánto tiempo tenemos para gastarla? ¿3 días, 4 días, 10 días? Pues es algo que siempre lo tenemos un poco que no sabemos. Es verdad, es que ahí también nos falta a los centros como contar más de estos múltiples días que pueden servir las dosis. Dependerá mucho de la gama del diluyente con el que se trabaja en el centro. Entonces, tenemos hoy en día en el mercado gamas pues muy básicas, que igual el semen sea para utilización del momento, es decir, aquellos centros y granjas que cuentan con su propio centro, es decir, los que necesitan simplemente colectar a los barracos e inseminar, utilizan BTS, que son para utilizar en el momento, máximo 24 o 48 horas, pero hoy en día todos los grandes centros de inseminación utilizamos diluyentes de larga y extra larga duración, incluso para calidades para exportar semen, en donde hemos hecho continuos controles de calidad y hemos visto que perfectamente hay berracos que almacenan 5, 7 y 10 días. Entonces, esa prisa casi siempre de, por favor, que mañana me llegue el semen a primera hora, es una idea que empezó pues con los años 80, cuando no existían estos diluyentes de extra larga duración y que se necesitaba utilizar el BTS. Entonces, claro que se necesitaba el semen a primerísima hora, ¿no? Y ahora, cuando nosotros en los centros madrugamos tanto y que la logística igual madruga un montón y que llegan, y digo, bueno, al final estamos infrautilizando estos diluyentes que llevan un coste obviamente más alto que un BTS para que sea utilizada con esta prisa. Pero bueno, al final es verdad que cuando haces revisas, ¿no? Las calidades espermáticas los primeros 3 días siempre son los de las motilidades más óptimas y es por eso que también lo demandan así las granjas, que los primeros 3 días es óptimo, sin embargo te puedo decir que la dosis les ponemos caducidades de 5 días porque tengamos un margen también nosotros, sobre todo ahora que están las granjas, ¿no? Demandando el semen a 5 semanas. Estas famosas bandas a nosotros nos tienen con el cuello así, porque claro, hay bandas, cuando no coinciden las bandas, pues estamos muy tranquilos en los centros de inseminación, pero cuando se alinean los astros y nos coinciden muchas granjas en banda, de verdad que es una locura, es un reto muy grande que estamos viviendo ahora aquí con este, que bueno, es una necesidad por la sanidad, pero es un problema para los centros de inseminación cuando nos coinciden las bandas, de verdad. Por eso, te lo preguntaba por eso, porque el otro día hablando con un compañero que está moviendo varias granjas a bandas, bueno, ya hay mucha gente en el norte, como dices, que lo está haciendo. Aquí en el sur somos un poco más cobardes, todavía no estamos moviendo demasiado en bandas, pero comentaba eso, él comentaba que en el tema de la producción seminal, pues que los centros de inseminación iban un poco agobiados porque, claro, pedían dosis
para 2, 3 días, es decir, que ya la mayoría de veterinarios queremos 3 días, no 4, ya nos empieza a parecer mucho por desconocimiento. Todo lo que me has contado, la verdad es que es desconocimiento, y hablaba de ello, hablaba de, claro, las granjas de 3.000 cerdas a bandas de 5 semanas, pues bueno, supone un reto muy grande, tanto manejo en granja como para vosotros, para el centro de inseminación. Absolutamente. Ojalá que de verdad todos los fabricantes de los diluyentes y demás pudieran ayudarnos a generar un diluyente que todavía durara más para que nosotros pudiéramos hacernos de un stock, ¿no? De poder decir, venga, pues me sobró tanto semen en estas bandas, pues que venga, que los colecto y los puedo almacenar o congelar, ¿no? Y, pero definitivamente como el coste del semen fresco y demás, pues es lo que más se utiliza hoy en día, pero la verdad que está siendo un reto tanto para nosotros como para los que venden semen, es un reto bastante importante cuando nos coinciden muchas granjas en bandas. Bueno, pues como último, pues me gustaría preguntarte si te gustaría nominar a alguien que pudiera participar con nosotros en el Porcicast, que contara su historia, al igual que nos has contado todo el tema, porque la verdad es que me ha gustado muchísimo. Todo el tema de manejo de dosis seminal es algo que nosotros no hacemos normalmente, es decir, hablamos con los centros de inseminación, ellos te cuentan qué es lo que pasa o cómo les cuesta hacer las dosis o que tengamos cuidado con el transporte, pero es algo que desde granja mucha gente desconoce. Entonces, la verdad es que me ha encantado la conversación contigo. ¿Tú me podrías decir a alguien que quieras nominar que nos hablase un poco de algún tema que fuera interesante para el sector? Claro que sí, bueno, yo admiro a muchísima gente que ha sido no sé, que me han formado en esta trayectoria. Te podría decir a Antonio Vela, a Maribí Falseto de la UNISAR, también ha sido quien me ha influido mucho, es Rafa Payás, y en Latinoamérica, Oscar Heredia, ha sido quien también ha sido una pieza fundamental para decir, Marina, yo creo que si te dedicas a los centros de inseminación, ahí hay poca gente que se está dedicando a esta parte del sector y hay que profesionalizarla, ¿no? Entonces, la verdad que estas personas, yo creo que han sido personas clave. También Laura Batista, que me enseña mucho del tema del PIRS. Bueno, te podría decir mucha gente, pero a ver a quién de ellos pudieras entrevistar, y es gente que admiro muchísimo. Tengo el placer de conocer a varios de ellos y la verdad es que sí, intentaremos que se sumen a este proyecto porque tienen muchísimas cosas que contar y que enseñar. Y pues nada, muchísimas gracias por este rato que nos has concedido y un placer. Gracias a ti y a todos ustedes en Porcicast, y saludos a todos.